íbamos bueno, les di la lata del Imperio japonés y alemán, etcétera. Y faltaba hablar de inflamación crónica. Vuelvo a repetirles la misma cosa, o sea, en las diapos se repiten muchos conceptos. De hecho, ya hemos dicho varias veces que, todo esto, por supuesto, me acompaña mi siempre, digamos, pequeño, en este caso es té, ¿m? con este es mi jarro, no se nota mucho, pero es de Napalm Death, otro grupo de los que me fascina, digamos, me vuela la cabeza. Ya se habrán dado cuenta que soy un poquitito metalero. Mi madre, mi padre y mis amigos, cuando yo tenía 18 años y era chascón, usaba poleras de Metallica, de Slayer, me juntaba con los Thrashers de Temuco y todo el mundo me decía, no, pobrecito, esto es una cosa de la juventud nomás, después va a madurar y seguramente va a olvidar toda esta cosa, una etapa de la vida, ¿no? Claro, uno madura sin duda y evidentemente ahora no me pongo pantalones rotos ni con parches de Metallica ni Sepultura, pero es la música que escucho y es a los recitales que voy. No gasto dinero en ir a ver a Iron Maiden, incluso a Metallica, que los encuentro música de cuna, digamos. Yo gasto dinero en ir a ver las putrefacciones máximas musicales que ustedes se podrían imaginar. Y lo mejor de todo es que son baratitas porque como no va nadie, 20 lucas la entrada. ¿Qué mejor? En vez de pagar 200 lucas cuando vienen, no sé, distintos grupos que son más famosos. O ir a ver a Shakira, qué falta de respeto, cómo gastar plata en ir a ver a Shakira. Bueno, ya, me dejo de hablar estupideces y vámonos a la clase. Eh, entonces, de inflamación crónica ya hemos dicho que es, por supuesto, la continuación, ¿no es cierto?, del proceso de inflamación aguda. Existe dentro de la normalidad, existe un pequeño periodo en que tenemos una inflamación crónica en el sentido de que el proceso inflamatorio puede durar dos semanas, qué sé yo, y siempre hemos dicho que la inflamación aguda dura algunas horas o días, por lo tanto, no es que la inflamación crónica sea siempre patológica, pero si es que se prolonga más allá de un par de semanas, evidentemente ya se trata de una respuesta anómala. También hemos dicho mil veces que las células más importantes en la inflamación crónica es el linfocito T, así como lo era el neutrófilo en la inflamación aguda. También hemos dicho que el macrófago se repite como célula de la inflamación crónica y en la inflamación aguda también, ¿ya? Pero en la inflamación crónica el macrófago es sumamente importante, es fundamental, digamos, además de los linfocitos T. También dijimos que en general las inflamaciones crónicas se debían a primero, en cuanto a los agentes infecciosos, se trataba de agentes infecciosos que el sistema inmune no puede eliminar, entonces se hace una infección crónica que genera inflamación crónica. También vimos que las inflamaciones crónicas pueden ser el contexto de enfermedades autoinmunes, ¿cierto? Y esas son patologías crónicas. Como aparece aquí, también puede ser en pacientes que están expuestos a agentes tóxicos ambientales o principalmente ambientales. Eh, bueno, las células más importantes. No se olviden que las células plasmáticas son los linfocitos B en los tejidos. En la circulación sanguínea se denominan linfocitos B. Si migran a los tejidos se llaman células plasmáticas, pero en el fondo es la misma célula que cambia un poco su morfología. También dijimos que la inflamación crónica se caracteriza normalmente por ir generando un daño en los tejidos importante. Mientras más tiempo pasa, peor es el daño de tejido. ¿Mm?
del tejido y por supuesto el tejido que está inflamado tiene que irse reparando. Se inflama, se repara, se inflama, se repara y eso va generando, ¿no es cierto?, este proceso reparativo que muchas veces termina con fibrosis, con reemplazo de un parénquima normal por un tejido fibroso de tipo cicatriz. Los macrófagos, entonces, muy relevantes en la inflamación crónica, ¿m? Cumplen varias funciones. ¿M? Lo vamos a ver más en detalle en las siguientes diapositivas. Se puede activar por la vía clásica y en ese caso cumple la función que todos conocemos de los macrófagos, que es fagocitar, eh, de alguna manera engullir, ya sea a los agentes infecciosos, al cuerpo extraño, al tejido necrótico, para de alguna manera destruirlo. ¿Mm? Esa es la función clásica, ultra conocida de los macrófagos. Recuerden que al interior de los lisosomas están estas enzimas lisosomales que son capaces de producir daño, ya sea por las propias enzimas o también por los famosos estos radicales libres o especies reactivas de oxígeno, que son capaces también de dañar a agentes, por supuesto, externos, como por ejemplo agentes infecciosos, pero también, como ya vimos, ese daño por radicales libres también ocurre en el tejido propio y por eso que la inflamación reviste un daño adicional y no es solamente un proceso inofensivo, menos cuando la inflamación es crónica. Pero existe otra vía de activación macrofágica que tiene que ver más con el proceso reparativo. ¿Mm? De hecho, se habla de las vías M1 y M2. La M1 es la vía de activación macrofágica clásica y la M2 es la vía de activación alternativa, por decirlo así, en la que principalmente los linfocitos T secretan sustancias para que el macrófago actúe como una célula reparadora. ¿M? Repara el tejido, estimule la síntesis de vasos sanguíneos de neoformación para que se vaya organizando y regenerando de nuevo el tejido que está inflamado. Sí, en este esquema aparece la activación clásica M1 o la activación alternativa M2, ¿ya? En general, lo que activa a los macrófagos a transformarse en células que sean microvicidas y que liberen mediadores para atraer leucocitos y otras células inflamatorias es el interferón gamma. Eh, Solamente se los comento, es una interleuquina mediadora que producen los linfocitos T. En cambio, hay un par de interleuquinas acá que producen linfocitos T también, que se producen más en la etapa de reparación. Y esta es la que estimula el macrófago a eh, activarse por la vía alternativa, que es básicamente reparación de tejido, fibrosis e incluso efectos antiinflamatorios. Como ustedes pueden ver, el macrófago puede ser activador de la inflamación y puede tener efectos antiinflamatorios dependiendo de cuál sea su vía de activación. Mira, acá aparece un montón de conceptos. En realidad, lo importante es recordar la función fagocítica de microorganismos, tejidos necróticos, el- también su participación en el proceso de reparación tisular. Y como toda célula inmune, los macrófagos secretan mediadores que se denominan citoquinas. Recuerden que las citoquinas son los mediadores que producen varias células, ¿no? Y que interactúan principalmente entre células inmunes. Todas las células producen citoquinas, o sea, la principal productora es el linfocito T, seguido por el macrófago, pero los eosinófilos, los mastocitos y un montón de otras células también producen citoquinas, ¿ya? Eh, También recordar que el macrófago tiene esta, bueno, vía alternativa, ya sea fagocítica,
proinflamatoria o esta vía reparativa, ¿no es cierto?, antiinflamatoria. Pero también existe un grupo de células macrofágicas que son más bien presentadoras de antígenos, ¿ya? Se les suele denominar células dendríticas. Eh, Hay macrófagos que no son células dendríticas propiamente tal, igual presentan antígenos, pero las células dendríticas son principalmente células presentadoras de antígenos. Acá, bueno, nada, esto es un ejemplo de morfológicamente, que también ya lo hemos visto. Solo decirles que esto es un fragmento de próstata. Este es un examen que se hace normalmente cuando el antígeno prostático sale un poquito elevado, un poco sospechoso. El urólogo hace unas punciones, ¿m?, por vía transrectal hacia la próstata y se obtienen cilindros pequeños de tejido prostático que después uno examina al microscopio. Lo que llama la atención acá es que estas son glándulas prostáticas normales, se ven bastante bien, pero tienen bastantes células redonditas, ¿no es cierto?, azules alrededor. Fíjense ustedes aquí, todos estos puntitos azules son linfocitos. Por lo tanto, si yo veo una inflamación predominantemente linfocitaria, ya estamos hablando de un proceso crónico, inflamación crónica en este caso de próstata. Los linfocitos, como digo, sobre todo el linfocito T, probablemente la reina, la célula reina del sistema inmune y además de la inflamación crónica. Eh, bueno, obviamente en las enfermedades autoinmunes, en la hipersensibilidad y en casi todas las inflamaciones crónicas son la célula predominante. ¿M? Migran al sitio inflamatorio por moléculas atrayentes que son principalmente citoquinas, ¿ya? Y para insistir en los conceptos, quimoquina es también una molécula atrayente de células inflamatorias a un sitio, pero que pueden ser producidas por otras células que no sean solamente del sistema inmune, ¿ya? Y yo les daba ejemplo, los fibroblastos, las células endoteliales, las células epidérmicas, epiteliales de la piel, y entre otras, todas pueden producir también estas famosas quimoquinas, que son atrayentes de células inflamatorias. Algunas son atrayentes de linfocitos, otras de macrófagos, otras de eosinófilos, bueno, y así sucesivamente. Eh, entonces, la célula principal, el eje del sistema inmune es los linfocitos T CD4, de los cuales hay tres tipos. En realidad hay más, pero los tres tipos más relevantes son las células T helper 1, que básicamente producen interferón gamma, por lo tanto, eh, la función principal es atraer macrófagos por la vía clásica para generar esta respuesta particularmente de eliminar un microorganismo, cuerpo extraño, bueno, lo que hemos visto ya. Las células T helper 2 producen unas citoquinas que más bien tienen que ver con atraer células que tienen que ver con respuestas alérgicas, especialmente eh, por sustancias, digamos, más bien ambientales, por ejemplo, en el asma, en la rinitis alérgica, en las dermatitis, son importantes las células T helper 2. ¿M? Y como vimos, los linfocitos T helper 17 son CD4 helper 17. Se fijan ahí, subclasificaciones, digamos. Como mencioné por ahí en una o dos diapos anteriores, son muy importantes para la inflamación aguda, ¿m? Porque generan atracción de células neutrofílicas, especialmente, digamos, eh, polimorfos nucleares neutrófilos, precisamente. ¿M? Bueno, eso que aparece en el texto anterior está de alguna manera presentado esquemáticamente acá. La célula que produce interferón gamma y que activa el macrófago por la vía clásica es helper 1.
La célula que produce interleuquina 17 y que por ende atrae muchas células del tipo neutrófilo es el linfocito T helper 17. La célula que aquí no aparece, pero que es capaz de atraer eosinófilos, principalmente células que participan en alergia, es el helper 2. Esto es un ejemplo de la esfera mía dermatológica. Básicamente, bueno, para que vean que existe esta patología que se llama rinofima, que es un estado, digamos, generalmente avanzado crónico en pacientes con rosácea, pero que lo que uno quiere demostrar aquí es que es una inflamación crónica de la piel en la que se activa muchísimo la vía M2, la vía alternativa de reparación y fibrosis, ¿ya? Y se produce, aparte de inflamación en la piel, que pueden ver acá que está lleno de celulitas redondas, azules, que son linfocitos. Este es un folículo piloso, esta es la glándula sebácea, aquí estamos en la dermis, esta es una visión, digamos, a mayor aumento de una zona de la piel. Esta inflamación crónica conlleva la producción excesiva de tejido colágeno fibroso, que va produciendo este crecimiento, por supuesto, tremendo, enorme, digamos, del tejido de la nariz. Normalmente es la nariz la que se ve afectada. Y aunque ustedes no lo crean, ya cada vez es menos frecuente, pero nos toca ver pacientes con este nivel de compromiso. ¿M? Y afortunadamente con cirugías que, ojo, no son tan complicadas pese a esta tremenda distorsión que uno ve, se logra recuperar bastante bien la fisonomía de la nariz. Bueno, ya vimos, insisto, que el Helper 1, co- principal contra digamos, los ataques contra microorganismos, bacterias, virus. Los Helper 17 también, pero a través de la inmunidad innata, principalmente los neutrófilos. En cambio, los Helper 1 principalmente a través de los macrófagos. Los Helper 2 como atraen eosinófilos. Los eosinófilos no solo participan en alergia, son células que por ciertos mediadores que tienen son capaces de eliminar parásitos, especialmente parásitos de tipo helmintos, o sea, gusanos gastrointestinales, digamos, parásitos intestinales de tipo larvas, digamos. Y bueno, los linfocitos B a nivel sanguíneo y posteriormente cuando migran a los tejidos que se llaman células plasmáticas también participan en la inflamación crónica que puede ser contra antígenos externos, contra autoantígenos, contra componentes tisulares alterados. O sea, en el fondo, contra lo que normalmente reacciona el sistema inmune, digamos. O sea, no hay algo muy distinto. O sea, los linfocitos B participan en la inflamación crónica. Con la técnica de inmunohistoquímica, por ejemplo, los patólogos muchas veces pedimos para ver en un infiltrado inflamatorio crónico, en una biopsia, si queremos saber qué tipo de células hay, nosotros pedimos inmunohistoquímicas para identificar linfocitos B, linfocitos T, si estos T son CD4, son CD8, o sea, eso se puede diferenciar. Y en realidad, cada vez que lo hacemos, nos damos cuenta que en todas las inflamaciones crónicas vamos a encontrar linfocitos T, CD4, Helper 1, Helper 2, Helper 17. Vamos a encontrar los linfocitos T CD8 que se llaman citotóxicos y vamos a encontrar también eh, linfocitos B, creo que ya lo dije ya. O sea, siempre todas estas células están presentes, además de los macrófagos. Esas células siempre van a estar presentes en la inflamación crónica. Las que pueden no estar presentes, por ejemplo, son los eosinófilos y los mastocitos, porque son células inflamatorias de ciertos procesos más específicos.
El mastocito, como es una célula que libera principalmente mediadores vasoactivos como la histamina, principalmente está involucrada en reacciones alérgicas. Los eosinófilos, que también eh, liberan mediadores que producen aumento de la permeabilidad vascular, producen de alguna manera prurito, o sea, están involucrados también en reacciones alérgicas, pero además son capaces de eliminar entonces parásitos, especialmente del tipo helmintos. Los helmintos entonces son parásitos de tipo larvas, ya que también hoy en día afortunadamente ese tipo de parasitosis son infrecuentes en nuestro país. Antiguamente eran tremendamente frecuentes. Las infecciones por parásitos tipo larvas intestinales eran muy frecuentes, muy frecuentes. Estamos hablando 40, 35 años atrás, ¿sí? Y de ahí, y antes de eso, por supuesto. Em, los eosinófilos, como alguna vez les dijeron en la parte de histología normal, se llaman así porque cuando se tiñen con hematoxilina eosina, su citoplasma es eosinofílico, es rosado, suelen tener estos granos, que a veces se ven así bien, bien diferenciados, otras veces se ve solo células que tienen citoplasma rosado, que aquí con buena imaginación, buen ojo, ustedes pueden ver que hay bastantes. Esto es tejido colágeno y todas las otras células azules que ustedes ven que no son con el citoplasma eosinofílico son linfocitos T, células plasmáticas, macrófagos, o sea, las células que están siempre, como digo, en la inflamación crónica. Esta, por Profe, ejemplo, sí, díganme. dijo que los eosinófilos junto con los mastocitos no eran tanto de la inflamación crónica, pero también mencionó que los TH2 activaban como la vía eosinofílica o en las reacciones alérgicas o por ejemplo en el asma, rinitis, pero eso no son como un tipo de inflamación crónica, me refiero al asma y eso. Sí, sí, yo creo que me expresé mal, la verdad. No, 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 sí. Se ven menos. El eosinófilo y el mastocito en general uno no los ve tanto en los procesos inflamatorios, pero sí son células de ciertas inflamaciones crónicas, como asociaste muy bien tú, aquellas estimuladas por TH2. Efectivamente, la- las inflamaciones estimuladas por TH2 suelen tener eosinófilos, mastocitos, a veces predomina más uno que otro, pero en el fondo lo que quise decir que las inflamaciones crónicas, si tú tomas, por ejemplo, ejemplos de, no sé, una neumonitis crónica, una hepatitis crónica, pielonefritis crónica, dermatitis crónicas en la piel, en general, los eosinófilos y los mastocitos no son células que estén habitualmente. Claro, si yo en una biopsia de asma, de rinitis crónica, de por ejemplo, estas personas que son alérgicas a algún alimento, a la proteína de la leche o al trigo, al gluten, en esas biopsias que tienen inflamación crónica, sí voy a encontrar eosinófilos y mastocitos, ¿ya? Así que sí, sí participan en la inflamación crónica, pero no son tan frecuentes de encontrar, salvo ciertos tipos, incluidos los, que no se nos olvide, las infecciones por parásitos intestinales, que ahí juegan un rol los eosinófilos, no así los mastocitos. Se fijan como son células rosaditas, pues tienen citoplasma rosadito, pero lo que les quiero hacer hincapié es que siempre, además de eosinófilos, en caso probablemente en estos dos casos, ya aquí dan el ejemplo de una patología de piel que se llama síndrome de Wells. Acá no tengo idea qué será porque lo único que estoy viendo aquí es tejido fibroso con muchas células inflamatorias, pero siempre, siempre van a estar los eosinófilos acompañados de las otras células inflamatorias crónicas que son fijas.
linfocitos, células plasmáticas y macrófagos. Esos van a estar sí o sí. El síndrome de Wells, como aparece acá, es una patología rara, generalmente se confunde con una reacción alérgica o con una infección en la piel porque la piel se pone como colorada, caliente. Es de causa desconocida y lo que uno encuentra son montones de eosinófilos en la dermis. Con este aumento, claro, cuesta verlo porque es una visión muy de poco aumento, pero si uno ve más en detalle, aparecen bastantes eosinófilos, hay por ahí linfocitos, seguramente tienen que haber macrófagos. Como le digo, esas células van a estar igual acompañando. Esto es un ejemplo de inflamación crónica que tiene eosinófilos. Como todo tiene que tener sus complejidades, la inflamación crónica tiene algunas formas particulares que nosotros llamamos inflamación granulomatosa. También lo mencionamos, la inflamación granulomatosa, primero que nada, es una forma de inflamación crónica. No, no hay inflamación aguda que sea granulomatosa. El granuloma, en el fondo, para que les quede súper claro, es una forma de organizarse la inflamación normalmente frente a procesos en los que no se puede eliminar el agente nocivo, digamos. Por ejemplo, bueno, acá abajo aparece, ¿no? Granuloma cuerpo extraño, granuloma inmune. ¿A qué se refiere eso? Tengo un accidente, me entran unas partículas de piedrecillas en la piel, pero profundizaron y se quedaron en mi dermis, se quedaron ahí en la piel, eso pasa. ¿Qué ocurre? Que ese es un tejido extraño, un cuerpo extraño, y se genera una inflamación crónica. Un resto de piedrecilla no se va a eliminar con los macrófagos. Los macrófagos no pueden fagocitar algo tan de esa consistencia, digamos, ni lo van a destruir tampoco. Entonces se comienzan a organizar formando estos verdaderos nódulos, ¿no es cierto? Digamos, estructuras nodulares, llamamos nosotros, así bien definidas, que si tú las analizas contienen macrófagos, linfocitos, que son estos puntitos azules, y unas células que se llaman células gigantes multinucleadas, que son fusión de varios macrófagos que forman una sola célula que tiene varios núcleos, que también es un intento del sistema inmune para eliminar eh, el agente nocivo. Como les decía, cuando es cuerpo extraño uno se lo logra imaginar, pero también no se olviden que hay infecciones que también ya le he dado varias veces los ejemplos, tuberculosis, lepra, sífilis, que son bacterias o gérmenes que el sistema inmune no logra eliminar. Por lo tanto, eh, el proceso se va haciendo crónico, crónico y una forma un poco de intentar atacarlo, que obviamente no funciona porque la infección continúa, es a través de estos granulomas. Eso es, el granuloma es un conjunto de macrófagos, algunos linfocitos dando vuelta por ahí, y estas células que como pueden ver ustedes, tienen muchos núcleos. Esta también es una célula multinucleada. Y se llaman células gigantes multinucleadas. En este caso, es un ejemplo a cuerpo extraño. Un tiempo vimos muchos de estos granulomas, eh, terrible en realidad, porque era gente que se inyectaba eh, eh, silicona, eso, silicona líquida, por ejemplo, en los pómulos para hacer la piel como con más volumen, en la nariz para subir la nariz, en las pechugas para aumentar el volumen de las pechugas o de los glúteos. Y eso, la silicona es un compuesto absolutamente anómalo, pues es un cuerpo extraño y por lo tanto en estas personas se formaban estos granulomas horribles, digamos, con una inflamación crónica, un desastre, un desastre. Mucha de esa gente tuvo que operarse, fue tremendo, digamos.
¿Mm? Entonces, muchos de estos rellenos cosméticos. Acá vemos algo que no es usual y es que se produjo un granuloma a ácido hialurónico, inyectado, sí, ¿ah? Pero les quiero decir, como cultura general, que el ácido hialurónico, que se usa hace bastante tiempo ya para aumentar volumen, ¿no es cierto? Principalmente en la cara, en los labios, ¿no es cierto? Es un ácido hialurónico sintético elaborado prácticamente igual a la molécula original que es la que tenemos en nuestra piel. Nuestra piel tiene ácido hialurónico en lo que se llama la sustancia fundamental, la que sostiene las fibras colágenas en la dermis. Por lo tanto, es un elemento que no es extraño. Por lo tanto, es muy, muy, muy raro que se generen granulomas a cuerpo extraño, pero no es imposible. Y bueno, me han tocado ver entonces granulomas a ácido hialurónico. Acá hay una mezcla. Todos estos globitos que ven ustedes acá, perdón, son de material de tipo silicona y acá hay material de tipo ácido hialurónico. ¿Por qué la gente se inyecta silicona y no hialurónico? Solo por ignorancia. O sea, obviamente van a lugares que supuestamente son lugares eh, autorizados y que usan productos de buena calidad y la verdad que son lugares chantas en los que estafan a la gente y inyectan esta porquería, digamos. Pero en cualquier centro médico, estético, dermatológico, si les inyectan hialurónico es porque realmente es un ácido hialurónico de buena calidad, ¿ya? Acá se ve un fragmento, así es como se ven los fragmentos de estructura vegetal al microscopio, ¿ah? ¿Mm? Las hojas tienen esta estructura y alrededor un proceso inflamatorio, pero tremendo, digamos, en respuesta a la presencia de este material vegetal en la piel. Y acá también hay inyección, ¿no es cierto?, de material del tipo silicona, digamos, que forma estas vesículas como de aspecto vacío, que son el lugar, digamos, que ocupaba la silicona acá en la piel. Bueno, eh, y los granulomas inmunes, la diferencia es que no son a algo específico como un cuerpo extraño, sino que es una reacción crónica en la que, bueno, por supuesto, la célula inmune principal, que son los linfocitos T, atraen a muchos, muchos, muchos macrófagos. Los macrófagos comienzan a acumularse, incluso a fusionarse para formar esto que es una célula, digamos, gigante multinucleada y sin embargo, como les digo, no son capaces de eliminar. El germen no se ve aquí. Por supuesto, el germen es microscópico y para identificarlo hay que teñirlo especialmente. Pero, eh, pero en el fondo, el granuloma inmune tiene que ver con una respuesta, digamos, anómala, principalmente a agentes infecciosos. Hay también enfermedades granulomatosas en las que la causa no está, no es conocida, ¿ya? Es de causa desconocida, digamos, como por ejemplo la sarcoidosis. La tuberculosis, ya hablamos un poquito de cómo se conformaba el granuloma, una zona central de necrosis, alrededor muchos macrófagos con células gigantes multinucleadas y finalmente en la periferia linfocitos rodeando esto como una corona alrededor del granuloma. Eh, eso, y si ustedes ven acá, esto es parénquima pulmonar. Esto es tejido pulmonar con un tremendo granuloma. A ver qué dice acá. Bueno, el anillo de linfocitos, células gigantes multinucleadas, que en el caso de la tuberculosis se les llaman células de Langerhans. Eso es un detalle más bien histórico. La necrosis central en general es lo que se llama necrosis gaseosa. Acuérdense que es uno de los tipos de necrosis que vimos, digamos, en la primera clase. Y como les digo, hay otras enfermedades en las que no se sabe muy bien cuál es la causa, sarcoidosis, enfermedad de Crohn y otras, ¿ya?
Y generalmente en estos casos no hay necrosis, ya no suele haber necrosis. La enfermedad de Crohn es una enfermedad, van a ver ustedes, bastante severa del tubo digestivo, que suele afectar principalmente la zona terminal del intestino delgado, es decir, el ilion, y la zona terminal del colon, es decir, el recto. Y mucha inflamación, erosiones, esto es una endoscopía. El tejido se ve como abultado, como lleno de cototos, por decirlo de alguna manera, con úlceras, con erosiones, sangramientos, diarreas crónicas. Es una enfermedad bastante compleja, de la cual todavía no se ha identificado la causa específicamente. Se considera una enfermedad autoinmune, pero no está claro cuál es el desencadenante. Y lo que se encuentra a nivel del intestino, en este caso es una biopsia de intestino delgado, son granulomas. ¿Mm? Estos son los granulomas que en este caso, bueno, yo sé, está a aumento pequeño, entonces cuesta identificar, pero son principalmente macrófagos sin necrosis y rodeados por linfocitos. ¿Mm? Profe, Macrófagos. Sí, dime. yo en el caso de del síndrome del cono irritable, ya que igual hay como inflamación, ahí también en una biopsia se podría ver un cambio del epitelio. Buena pregunta porque precisamente el gastroenterólogo le hace endoscopía al paciente que se queja de dolor abdominal crónico, hinchazón, diarreas de repente, pero más frecuente de lo... Bueno, en realidad uno no debería tener diarrea. Y le hace la endoscopía precisamente porque si la biopsia de colon sale normal, entonces ese paciente tiene un trastorno digestivo funcional llamado colon irritable. O sea, el colon irritable, pese a que produce molestia, distensión abdominal y todo lo que tú quieras, no tiene inflamación. La mucosa colónica es normal. Y por eso que se le cataloga como un trastorno digestivo funcional, porque al parecer solo es una anomalía neurológica a nivel de la pared del colon que produce mayor o menor distensión o mayor o menor movimiento de las ondas peristálticas del colon, pero sin inflamar. Así que no es una patología inflamatoria. En cambio, si te hacen la biopsia y resulta que aparecen estos granulomas con inflamación, aquí hay linfocitos, células plasmáticas, macrófagos, las mismas células que hemos estado repitiendo todo el tiempo, y si lo vemos a mayor detalle, vemos células gigantes multinucleadas. Todas estas células más pálidas, o más rosaditas en este caso, son macrófagos, y todos los puntitos negros, chicos, son linfocitos y células plasmáticas. ¿Ya? Si vemos esto en el intestino, enfermedad de Crohn. Supongamos que viéramos esto, pero con necrosis gaseosa al centro del granuloma. Ojo, tuberculosis. ¿Mm? Que la tuberculosis intestinal es rara, convengamos que es súper rara, pero puede ser, o sea, se ve muy poco, sobre todo en Chile, creo que, no sé si ha habido un caso estos últimos años, digamos, pero existe, ¿ya? Es mucho más frecuente la enfermedad de Crohn que la tuberculosis. ¿M? Pero en el fondo, solo viendo la biopsia, uno le puede sugerir al médico clínico, oye, ojo, porque resulta que en la biopsia hay un granuloma que tiene necrosis gaseosa. Así que búsquenle infección por Mycobacterium tuberculosis. ¿Me fija? Bueno, la sarcoidosis, como digo, enfermedad rara, poco frecuente, que además compromete, bueno, pulmones, compromete ganglios, puede comprometer la piel, puede comprometer el sistema nervioso central. Es una enfermedad sistémica, pero no siempre es grave. Muchas veces tiene compromisos muy puntuales, principalmente en la piel y en los pulmones. ¿M?
granuloma sin necrosis gaseosa, rodeado por células inflamatorias, los puntitos chicos que les decía yo, linfocitos, células plasmáticas principalmente. Las células rosaditas, las que forman el granuloma, son macrófagos y las que parecen, ¿no es cierto? No parecen tener, sino que tienen varias células gigantes, disculpen, varios núcleos, son las células gigantes multinucleadas. Bueno, lo mismo ya repetitivamente. Células gigantes multinucleadas, todas las otras células son principalmente macrófagos y acá en la periferia se ven células plasmáticas y linfocitos. ¿Mm? Bueno, lo mismo, etcétera, etcétera. ¿Mm? La diferencia entonces acá que son granulomas no necrotizantes, no tienen necrosis gaseosa, por lo tanto, si una biopsia de pulmón me muestra esto, yo debo pensar más en una sarcoidosis. Si me aparece necrosis, debo pensar en una tuberculosis. Esa es la idea que les quede, digamos. Por ejemplo, acá hay necrosis, ¿ya? De inmediato yo debo pensar en tuberculosis. Acá hay algunos ejemplos de enfermedades en las que se pueden ver granulomas. Algunas son infecciosas, como la enfermedad por rasguño de gato. Eh, no sé si la ubican, pero de verdad, en casos muy ocasionales, digamos, frente al arañazo de un gatito, a veces el gato tiene en sus uñas, en sus garras, digamos, una bacteria que es gram negativa y que con el arañazo entra a la dermis, después pasa a la circulación sanguínea y produce una inflamación importante de los ganglios linfáticos en el mismo lado en donde fue la zona del arañazo. Bueno, yo les doy como ejemplo la mano porque, o sea, la extremidad superior porque suele ser lo más frecuente. Puede ser un arañazo en la pierna y ahí los que se inflaman son los ganglios inguinales. Y como digo, no es una enfermedad muy frecuente, muy conocida, pero existe. Enfermedad por rasguño de gato. La sífilis, que tampoco es muy frecuente, pero que también puede dar lesiones de tipo crónicas, granulomatosas. La lepra, que acá en Chile es una rareza y principalmente gente que viene infectada de lepra de otros países, principalmente migrantes haitianos y venezolanos, fundamentalmente. Y la tuberculosis no, pues esa es nuestra, esa siempre la hemos tenido. Se fijan que en la enfermedad por rasguño de gato hay necrosis también, ¿m? Central, hay eh, macrófagos, hay células gigantes multinucleadas, hay linfocitos alrededor, por lo tanto, esta sí es engañosa. De hecho, eh, me pasó más de una vez, hay que reconocer los errores cuando se cometen. Yo diría que dos o tres veces dije que podía ser una tuberculosis por un ganglio inflamado en una persona en la axila bueno, que me mostró este patrón y uno está tan enfocado en la tuberculosis que yo dije, bueno, esto es sugerente de una tuberculosis, estudien al paciente con radiografía, con baciloscopía, y al final había sido un arañazo de gato, un rasguño de gato. ¿M? Cat Scratch Disease en inglés. ¿Ya? La bacteria que produce esto se llama Bartonella henselae. La Profe, sífilis, ah, la, sí- que justo quería preguntar de la sífilis. Usted dijo que se generan los granulomas y esos quedan en el sistema nervioso central. la sífilis granulomatosa en general es una sífilis que cuando veamos esto en clase de dermatología, van a ver ustedes que la sífilis tiene tres etapas: sífilis primaria, sífilis secundaria y sífilis terciaria. La sífilis primaria y secundaria dan pronto, digamos, durante el primer año de curso de la sífilis. En cambio, la sífilis terciaria se caracteriza por dar manifestaciones después de 8, 10, 12 años de que tú te infectaste.
con el treponema pálido. La sífilis terciaria era una enfermedad hiperfrecuente antes de la llegada de la penicilina. Al menos acá en Chile las primeras unidades de penicilina llegaron después de la Segunda Guerra Mundial. La penicilina estaba disponible antes, de 1945, pero se utilizó mucho precisamente en heridos de guerra que se infectaban, ¿no? Por eso no había mucha disponibilidad en países que no estuvieran en guerra, digamos. Pero bueno, pero ya, más allá de la historia, después de que llegó ya los casos de sífilis terciaria prácticamente han desaparecido. Yo diría que casos chilenos de sífilis terciaria no tenemos hace muchos, muchos años. Pero en caso de que se presentara la sífilis terciaria, si tú tomabas una biopsia de la zona que está afectada, aparece esto, ¿no es cierto? Células gigantes, multinucleadas, macrófagos, linfocitos, células plasmáticas, ¿m? ¿Ya? Formación de estas lesiones nodulares que son granulomas en el fondo. ¿Qué afectaba la sífilis terciaria? Bueno, todo, pero las tres zonas más frecuentemente afectadas por la sífilis terciaria eran sistema nervioso central, justamente sistema nervioso central, eh, aparato cardiovascular, válvulas cardíacas, miocardio, los vasos sanguíneos también, grandes, principalmente la aorta y sus ramas, y la piel. Esas eran las tres zonas más afectadas por la sífilis terciaria. De hecho, la gente principalmente se moría de neurosífilis o de sífilis cardiovascular. Esas eran las causas de muerte por sífilis, digamos. Unas muertes horribles, que quieren que les diga. Bueno, las personas comenzaban a perder el movimiento. O sea, si tenían suerte, sufrían una demencia sifilítica que por último hacía que no cacharan lo que estaba pasando, pero si no, era terrible. Empezaban a perder funciones motoras, empezaban a perder la visión, todavía estando conscientes absolutamente de lo que les pasaba. Entonces eran unas muertes bastante, como digo yo, maravilloso, maravilloso haber nacido en el siglo XX, pero creo que es mejor haber nacido en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque la diferencia es que yo me voy a morir, bueno, ustedes también, pero si todo resulta según lo programado, yo tengo todo programado, por supuesto, para morir a partir de los 90. Antes no puedo, no hay ni una posibilidad de morirme, pero me voy a morir. En cambio, ustedes es muy probable que tengan la posibilidad de prolongar la vida hasta los 120, 130 años, ¿no? La inmortalidad me parece todavía algo absolutamente, solamente parte de las películas o de la ciencia ficción, pero la posibilidad de que ustedes lleguen a vivir 100, 110 años, bueno, por supuesto, siempre y cuando no los atropelle un auto, no explote el gas de la casa, bueno, todas las cosas que uno no puede manejar, pero la posibilidad cierta la tienen. Yo no, pero, pero le vamos a hacer empeño por lo menos a llegar a los 90. Esto es lo que se denominaba goma sifilítico. Eran lesiones de sífilis terciaria. Se veían de distintas formas, no solo estas úlceras de aspecto bastante horrible. En general, si yo veo a alguien con esta úlcera, voy a pensar en muchas enfermedades de la piel, menos en sífilis, hoy en día, hoy en día. ¿Mm? Sin embargo, este es un caso publicado, me parece que es una paciente de una publicación en Medio Oriente, Afganistán, Pakistán, por ahí, que son lugares que de repente no están con los controles apropiados, ¿no es cierto?, de exámenes de sangre y la paciente desarrolló una sífilis terciaria siendo bastante joven, digamos. Con tratamiento de penicilina, ven ustedes cómo la lesión ya está sanando prácticamente completamente. Bueno, esto es lo que aparece en el Robbins y nada, resumen de lo que ya hemos hablado.
Mira, de esta cuestión en realidad mencionamos en la parte de inflamación aguda esto de la respuesta inflamatoria. Bueno, hablamos que había un síndrome de respuesta aguda inflamatoria que podía ser incluso fatal si era excesivo. También tenemos componentes que clásicamente se manifiestan, digamos, eh, en la inflamación aguda, como es la fiebre, la elevación de las proteínas de fase aguda, la leucocitosis. ¿Mm? Pero no quiero entrar tanto en detalle con esto. La fiebre es producida por unas sustancias que se llaman pirógenos, dentro de las cuales la más relevante son los derivados de bacterias, de virus también, y el factor de necrosis tumoral alfa. ¿Se acuerdan que ese es un mediador muy importante que producen los macrófagos? Ese mediador produce muchos efectos, y entre ellos también es capaz de producir fiebre. Aumentan proteínas de fase aguda, claro, las que más conocemos es la proteína C reactiva, que de hecho típico que cuando te van a hacer un examen te piden hemograma y velocidad de sedimentación, que también es una medida, digamos, de inflamación aguda, digamos. Y también te piden proteína C reactiva, que si sale alta quiere decir que tienes una inflamación sistémica y ahí hay que buscar cuáles son las causas, digamos. ¿Mm? También hay una proteína que se libera en las inflamaciones sistémicas, como es el amiloide, ¿ya? Pero eso es un poquitito más engorroso. Lo importante es saber que es una de las tantas proteínas que se puede elevar en los cuadros de inflamación sistémica, especialmente aguda, y después en la inflamación crónica se sigue produciendo amiloide que se puede depositar en distintos tejidos. La velocidad de sedimentación se refiere a lo que se demoran los glóbulos rojos en formar estas pilas, ¿no es cierto?, de varios glóbulos rojos. Si esto ocurre muy rápido, la velocidad de sedimentación se eleva, ¿ya? O sea, aumenta el número, digamos, y como le digo, no sé si se han fijado ya en hemogramas, pero generalmente las VHS hasta 10 milímetros por hora es como lo que se acepta, pero ya 15, 20, ¿para qué decir 70, 80, 100? Significa entonces que tenemos mucha proteína aguda, especialmente fibrinógeno, que es el que permite que este proceso de apilado de los eritrocitos ocurra en mayor cantidad y más rápido. Eso como explicándolo de manera más sencilla, porque tampoco creo que hay que entrar en tanto detalle, digamos. ¿Mm? La proteína amiloide, en respuesta a la inflamación aguda y crónica, se produce en el hígado, como muchas de las proteínas. Existe una enfermedad que se llama amiloidosis sistémica. Ojo, no, esta no es tan inflamatoria, esta es por producción anormal de un tipo de proteína amiloide, considerando que hay muchos tipos de proteína amiloide, no es uno solo. Recuerden que hay un tipo de proteína amiloide que se deposita de manera anormal, particularmente alrededor de las neuronas, ¿m? Y en las uniones interneuronales entre las dendritas y entre axones y dendritas, y esa enfermedad es la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, en la enfermedad de Alzheimer, el problema principal es el depósito de un tipo de amiloide. ¿M? Solamente que no es el mismo amiloide que se deposita, por ejemplo, en la amiloidosis sistémica. La leucocitosis, que, bueno, también su elevación en procesos agudos tiene mucho que ver con esta estimulación, digamos, por estas citoquinas. Acuérdense que el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, son citoquinas, son mediadores proteicos liberados por células inflamatorias. Y yo les dije ya, no tienen que aprenderse todas las citoquinas, todo, porque es una locura, ni yo por supuesto, ni yo me las sé. Pero, acuérdense, neutrófilos, interleuquina 1, macrófagos, factor de necrosis tumoral alfa,
linfocitos T helper 1, interferón gamma. ¿Ya? Eso, yo creo que por lo menos eso sería bueno recordarlo. ¿Ya? Más que eso no sé si es tan necesario. Bueno, y en el shock séptico, obviamente esto, la fisiopatología probablemente la van a ver en medicina interna, pero de alguna manera la liberación de pirógenos y de estimuladores de mediadores inflamatorios por parte de las bacterias hacen que se liberen demasiadas citoquinas. ¿Mm? Y estas citoquinas, como ya hemos visto, tienen hasta un cierto punto un efecto beneficioso, pero de ahí en adelante, y sobre todo en grandes cantidades, toda la inflamación que es excesiva es dañina y puede ser tan dañina que puede llegar a producir efectos muy nocivos en el organismo, digamos, que está afectado de esta inflamación aguda, como por ejemplo una coagulación, un acúmulo, una agregación de plaquetas diseminada intravascular por vasodilatación, por aumento de la permeabilidad capilar, se puede producir hipotensión arterial, bueno, además de otros fenómenos metabólicos, y todo eso lleva a lo que llamamos una falla orgánica múltiple que normalmente se maneja en la UCI y el paciente está crítico. Muchas veces se salvan y muchas veces también lamentablemente fallecen, digamos. ¿Mm? Voy a pinchar esto, aunque hemos visto ya hasta el aburrimiento, digamos, los famosos granulomitas y todo. Acá lo que yo veo es un intestino. Profe, no Sí, se ve, dígame. no No se se ve ve. el... No, Me imaginé, porque estoy compartiendo el PPT y no la. Ya, pero mira, sabes que son más granulomas, ¿no? La verdad que ya es para seguir mostrando lo mismo, en la tuberculosis también. Eh, Además, en la parte teórica, nunca les voy a apuntar a una imagen histopatológica, así que. mm. Eh, bueno, y finalmente el ítem de reparación. Eh, la inflamación, entonces, dentro de sus componentes, tiene esta iniciación, luego la mantención y luego la reparación. La reparación ya vimos que tiene dos caminos, la regeneración o la formación, ¿no es cierto?, de un tejido fibroso que normalmente vamos a llamar cicatriz. O sea, esos son los dos caminos fundamentalmente. ¿Qué células están involucradas? Principalmente los macrófagos, no son las únicas, por supuesto, pero son las células más importantes. Regeneración ya dijimos más de una vez que correspondía a la reparación de un parénquima de manera absolutamente íntegra, es decir, el tejido queda absolutamente normal a como era antes. En cambio, la formación de cicatriz, la reparación con tejido conectivo, básicamente va a llevar a una alteración en la morfología. Y es ahí donde está en el fondo el problema de la inflamación crónica. La inflamación crónica va dañando el tejido y este tejido se va reparando con tejido cicatricial, fibroso. Entonces, al principio eso no produce mayor problema. Pero ¿qué es lo que pasa cuando mi hígado ya se ha reemplazado un 80% por tejido fibroso porque se inflama crónicamente? No, finalmente mi hígado va a dejar de funcionar, generalmente en la etapa final de una cirrosis hepática. ¿Qué pasa con mi pulmón? Si tengo una inflamación crónica que no se recupera, no se recupera, no se recupera, por lo tanto se va reparando solamente con tejido fibroso. Bueno, llega un momento en que mi pulmón tiene tanto tejido fibroso que ya casi no puedo intercambiar oxígeno, lo que se denomina fibrosis pulmonar y que genera una insuficiencia respiratoria crónica, que puede hacer que el paciente finalmente tenga una falla respiratoria total y la persona, por supuesto, hace un paro cardiorrespiratorio y muere. ¿Mm? Por lo tanto, es importante saber los dos caminos, ¿no es cierto?, del proceso de
regeneración, la parte de reparación, disculpen. La regeneración o la formación de una cicatriz con tejido fibroso. En general, al menos en la piel, porque esto es un esquema de la piel, digamos. Eh, el proceso eh, nocivo, el daño, si es solamente de capas superficiales, habitualmente es capaz de reparar con un proceso regenerativo completo, digamos. Si en general el proceso eh, fue más allá que la epidermis, porque para nosotros erosión es el compromiso solo de la epidermis y úlcera es cuando ya se compromete la dermis. Si ya hay compromiso de la dermis, va a haber formación de tejido fibroso y finalmente una cicatriz que de alguna manera, no en este caso, sino que acá, de alguna manera la cicatriz sí se va a ver y va a quedar una secuela para siempre, digamos. Acá me parece que habla de lo mismo, exactamente, curación o, digamos, en el fondo es una recuperación, digamos, del tejido. Eh, la regeneración es la restitución del tejido normal. Y en realidad, esta curación con la fibrosis de alguna manera se superponen. Es decir, eh, lo que quiere decir este ejemplo es que hay daños tan extensos que prácticamente el tejido se repara mm, permanentemente con fibrosis y se va reemplazando por este tejido fibroso. Hay daños más pequeños, son más focales, ¿no es cierto?, en los cuales simplemente existe esta formación de cicatriz, pero muy puntual y por lo tanto el tejido no pierde su funcionalidad. Eso, por ejemplo, ocurre en las personas que tienen la fortuna de tener infartos agudos del miocardio relativamente pequeños. Si solamente se produce necrosis en una pequeña área del miocardio, ese tejido después va a formar una cicatriz, no se va a regenerar con tejido muscular. Pero sin embargo, el corazón puede seguir funcionando en general bastante bien. ¿Mm? Si el infarto es muy masivo, bueno, generalmente la persona muere, pero si no muere, todo ese tejido se reemplaza por fibrosis y normalmente el miocardio funciona mal. Y ahí tenemos la secuela de insuficiencia cardíaca, generalmente en pacientes que han tenido uno o más infartos que dejan mucha secuela, digamos. Pero el concepto es regeneración y cicatrización con fibrosis. Esos son los dos caminos que puede tener la reparación. ¿Ya? Eso es básicamente. Acá ustedes ven tejido fibroso entre medio de las fibras miocárdicas. Eso no es normal. No es normal tener este tejido fibroso entre medio de las fibras miocárdicas. ¿Qué pasó aquí? El paciente tuvo un infarto y esta es la manera que tiene de recuperarse, es decir, con una cicatriz con tejido fibroso, no con una regeneración. Hígado. Yo les comentaba que hoy en día la causa principal de hepatitis crónica, de inflamaciones repetidas a nivel hepático, es el hígado graso. El hígado graso se ve acá, son células hepáticas que tienen este citoplasma blanco que contiene grasa en el fondo. Esto va generando procesos inflamatorios, van y vienen, pero son repetidos. ¿Cómo se va reparando el hígado? El hígado tiene buena capacidad regenerativa, pero frente a una injuria aguda, pero si está permanentemente siendo agredido por la inflamación, finalmente va desarrollando este tejido que se ve azulito acá, que es tejido fibroso. Finalmente comienza a formar estos nódulos que se denominan nódulos regenerativos, que son parte ya de un proceso final que se llama cirrosis hepática.
la fibrosis pulmonar. Acá a la izquierda vemos un pulmón, no les voy a decir yo que se ve muy santito. Ya es un pulmón que tiene bastante tejido fibroso, a nivel del tabique interalveolar. Recuerden que es en los tabiques en donde están los vasos sanguíneos, en donde se produce el intercambio de oxígeno hacia el vaso, CO2 hacia el alveolo. Oxígeno hacia el vaso, CO2 hacia el alveolo. Aquí ya vemos un grado de fibrosis que probablemente este paciente ya debe tener un cierto grado de disnea, de dificultad respiratoria. Y bueno, acá ya esto es un escándalo. Acá esto ya no parece pulmones, básicamente tejido fibroso con unos pocos espacios aéreos. Es muy probable que este sea el pulmón de una enfermedad fibrótica crónica terminal, ya probablemente un paciente que está ya en muy malas condiciones. Fibrosis pulmonar. También se puede producir en el riñón, tejido fibroso. ¿Qué es lo que debería haber aquí? Túbulos, túbulos y glomérulos. Eso es lo normal. Pero lo que vemos, bueno, sobre todo en esta imagen se ve mejor. Fibrosis, pucha, uno que otro túbulo ahí piñufliento, pero totalmente. Los glomérulos están todavía más o menos conservados, pero lo demás es solamente fibrosis. ¿Y qué es lo que vemos? Células inflamatorias. ¿Qué células inflamatorias serán? Linfocitos, macrófagos, células plasmáticas. ¿Ya? O sea, se repite el patrón. Em, bueno, células que participan en la reparación, yo creo que ustedes se pueden imaginar, además de las células inflamatorias, ¿qué necesitamos en un proceso reparativo? Una EDOP, que las células normales de ese parénquima sean capaces de dividirse a partir de una célula madre denominada stem cell y se regenere por completo el parénquima. Ejemplo, hígado, ejemplo, erosiones en la piel. O lo más habitual va a ser que esa zona dañada ya se inflamó, llegaron los macrófagos, están los macrófagos M2 en su proceso de reparación, de formación de cicatriz. ¿Qué es lo que produce colágeno? El fibroblasto. La célula que produce las fibras colágenas, las fibras elásticas, es el fibroblasto. Los necesitamos. ¿De qué manera, digamos, se alimentan los fibroblastos, los macrófagos para hacer su función de nutrientes y de oxígeno? ¿De dónde lo sacan? De los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué necesita este proceso? Muchos vasos sanguíneos. Entonces, las células endoteliales son las que dan origen a, digamos, a vasos sanguíneos que se denominan de neoformación. Son vasos que se forman para generar un proceso, digamos, cicatricial eh, que deje una estructura más o menos definitiva. Los tejidos que tienen división continua son fundamentalmente los epitelios de superficie, como los que aparecen aquí. Hay tejidos estables que pueden estimularse a dividir, ¿m? En caso de algún daño. Por ejemplo, parénquima pulmonar, el vaso, el hígado sobre todo, el riñón, etcétera. Y los tejidos permanentes en realidad son no proliferativos y acá destacan las neuronas y el músculo cardíaco, ¿ya? Por lo tanto, si hay tejidos que realmente, a pesar de que yo les decía que se han descubierto estos últimos años algunos tejidos neurales que sí son capaces de regenerarse, principalmente en la amígdala y en el hipocampo, y el cuerpo calloso también, el cuerpo calloso también, pero el resto del tejido nervioso no. Acá simplemente ejemplos de inflamación. Acá tenemos una zona de necrosis, alrededor hay macrófagos y más afuera linfocitos. Mucha fibrosis porque lo más probable es que esto sea un proceso crónico, mucha fibrosis, como ustedes ven, y también acá más células inflamatorias. Los abscesos son infecciones en las que se producían, acuérdense, los abscesos son colecciones
neutrófilos fundamentalmente. ¿Mm? Los abscesos se pueden formar en cualquier parénquima. Generalmente son producto de, perdón, de ciertas infecciones específicas. Yo les comentaba que sobre todo las infecciones bacterianas que producen mayor cantidad de abscesos son infecciones por Staphylococcus aureus y por los bacilos gram negativos. Son los principales causantes de absceso. Acá vemos una colitis ulcerativa que también es una enfermedad crónica, pero como inflama una estructura que tiene una gran capacidad proliferativa y regenerativa permanente, como es un epitelio, vean ustedes, a pesar de que sea una inflamación crónica, en la colitis ulcerativa no hay granulomas, hay solamente células inflamatorias que son, para variar, las mismas de siempre. Linfocitos, células plasmáticas, macrófagos fundamentalmente. Pero una persona puede estar meses con una colitis ulcerativa y después del tratamiento el colon vuelve como nada ha pasado aquí, como si nada. Un tejido, si ustedes me preguntan, ¿este colon tiene algo que yo podría decir? No, aquí hubo algo, una inflamación, nada. Está completamente normal. Bueno, eso se ve solo en algunos tejidos y eso es regeneración, regeneración total. Ojo acá no complicarse porque los factores de crecimiento son las citoquinas, yo diría más importantes en el proceso reparativo. En la inflamación teníamos otras citoquinas que también ya hablamos, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma, pero en el proceso reparativo es mucho más importante la formación de estas citoquinas que las producen los linfocitos, lo producen los macrófagos, las producen los fibroblastos, las producen las células endoteliales. Hay muchas células que producen factores de crecimiento. ¿Para qué sirven todas estas citoquinas? Para regenerar tejidos. Normalmente, bueno, estoy ocupando mal las palabras, para reparar tejidos y usualmente constituir un tejido fibroso cicatricial. ¿Mm? Con colágeno, eh, bueno, etcétera, ¿no? Con todas las características que hemos visto. Esto es lo que aparece también como resumen en el Robbins. Nada, bueno, de aquí habla un poquitito de cómo las interacciones, ¿no es cierto?, con especialmente algunos factores de crecimiento, en algunos receptores, estimula, ¿no es cierto?, a la división celular. Porque recordemos entonces, hay tejidos que siempre están proliferando. No va a ser necesario estimularlos a que proliferen porque ya proliferan per se, digamos, epitelio fundamentalmente, ¿no es cierto? Hay tejidos que necesitan estímulos principalmente de factores de crecimiento como para generar, ¿no es cierto?, una proliferación, división celular. El mejor ejemplo el hígado, pero también los otros tejidos también son capaces de hacerlo. Y finalmente hay tejidos estables, permanentes, que no van a dividirse, como dijimos, principalmente sistema nervioso central y el miocardio. Acá, bueno, son ejemplos histológicos que en realidad Bueno, acá la forma habitual de evolucionar, ¿no es cierto?, de un proceso reparativo, ustedes dirán, ¿por qué este gallo no para? Pero es que en realidad ya no quedan tantas diapos y mejor terminamos este PPT y ahí se acaba esta clase y nos vemos mañana. ¿No? ¿Para qué voy a parar si me quedan 10, 12 diapos más? La reparación, entonces, es tan simple como un proceso, ¿eh? Eh, perdón, la reparación con cicatrices es un proceso en el cual eh, el parénquima original que sufre el daño no va a regenerarse, o sea, no se va a restablecer como era normalmente. Así se ve el miocardio, por ejemplo, con zonas de fibrosis. Ese tejido blanquecino
es tejido fibrótico, que en realidad, si ustedes me preguntan, es demasiadas las zonas que hay como para que este corazón hubiese podido seguir viable. ¿Ya? Evidentemente la persona que tiene este infarto solamente, un pequeño infarto en esta zona, por supuesto que probablemente va a sobrevivir, pero teniendo todas estas zonas, ¿no es cierto?, que sufrieron infarto, no sé si todas a la vez o en distintos episodios, simplemente este corazón ya no era funcional. Por eso mismo, un corazón de autopsia, un paciente que falleció. Eh, de las etapas de la formación de una cicatriz, estamos hablando, evidentemente, del proceso, ¿no es cierto?, de reparación, entre comillas, defectuosa en el sentido que no se forma, ¿no es cierto?, un tejido normal, sino que la cicatriz. Lo primero es que lleguen vasos sanguíneos, se formen abundantes vasos sanguíneos en la zona y posteriormente se forma un tejido especial que se llama de granulación, que contiene, además de los vasos sanguíneos, fibroblastos, fibrina, algunas células inflamatorias y que es la base para que posteriormente se organice el tejido fibroso y finalmente en esa zona se forme una cicatriz. ¿En qué minuto vemos la angiogénesis y el tejido de granulación? En las primeras etapas. Es decir, bueno, partamos con toda la historia. Se me tapa una coronaria a las 3 de la tarde. Probablemente a las 3:10 voy a empezar a sentir una molestia tipo dolor opresivo, precordial. Voy a sentir que cada vez es más fuerte. Ya después voy a sentir que es casi como que una persona se me sentó en el pecho, una cosa que me aprieta, me cuesta respirar, me pongo sudoroso. Generalmente ya a los 45 minutos, 50 minutos, lamentablemente el miocardio que no recibió el flujo sanguíneo se necrosa, ¿ya? Pero no parte de inmediato el foco necrótico, sino que comienzan estos cambios morfológicos, las células se ponen más eosinofílicas, con el paso de las horas los núcleos van sufriendo cariorexis, cariolisis, o sea, el proceso morfológico de la necrosis, hasta que finalmente, aproximadamente 18, 20 horas, vamos a ver un tejido amorfo, ¿m? Que son los restos celulares, pero ya no se identifican células ni núcleos ahí. Ya a esas alturas ya están los neutrófilos ahí, llegaron macrófagos, y ya a esas alturas comienzan a formarse vasos sanguíneos de angiogénesis, de neoformación, ¿ya? O sea, es importante saber que aquí las cosas no van ocurriendo que primero esto, que después lo otro. En general se van superponiendo los procesos, ¿ya? La angiogénesis entonces se ve acompañada muchos vasos sanguíneos, pero por un tejido que lo sostiene, que contiene, como digo, fibroblastos, fibrina, células inflamatorias. A eso se le llama tejido de granulación. En la piel tiene este aspecto y generalmente la mayoría hemos tenido heridas en la piel. Al principio uno ve solo la herida sangrando, después esa herida forma una especie de costra cuando se seca. ¿M? Y si esa costra al otro día se limpia, se remueve suavemente, lo que tenemos debajo de la costra es tejido de granulación, que son vasos sanguíneos mezclados con células inflamatorias y también con eh, fibroblastos. Ese es el tejido de granulación. Entonces el tejido de granulación es un tejido laxo, es un tejido en el que recién se están formando las primeras fibras colágenas, tenemos linfocitos, células plasmáticas, macrófagos por aquí dando vueltas ya, es decir, ya tenemos células de la inflamación crónica. En cambio, esta es una tinción, que no me interesa que se sepan cómo se llama, sí, es solamente para que sepan que esta es una tinción que tiñe colágeno de color azul. Y como pueden ver ustedes, esta es una zona, pero está llenísima
repleta de colágeno. Obviamente esto ya no es un tejido de granulación, pues esto es una cicatriz ya formada probablemente de varios meses de evolución, que conserva, ojo, conserva también varios vasos sanguíneos. No toda la cantidad del tejido de granulación, que son muchos, ¿no? Pero conserva. ¿Mm? Entonces, ¿qué sucede? Se forma una herida, demos el ejemplo de la piel, o sea, por un trauma, una herida, junto con el proceso de formación de tejido de granulación, ya comienza la célula epitelial, en este caso de la epidermis, el epitelio epidérmico comienza a cubrir la herida, lo que se denomina reepitelización. Pero esa reepitelización no ocurre si es que yo no tengo este tejido de granulación que es el sostén, es el soporte para que el epitelio se forme. ¿Por qué las úlceras venosas de las piernas en pacientes que tienen muchos meses de evolución en esas úlceras nunca se cubren de piel? Porque son un hoyo, son un forado donde no se forma tejido de granulación. No hay tejido de granulación, no hay reepitelización y esa herida va a seguir abierta en el fondo permanentemente. Entonces las etapas son angiogénesis, tejido de granulación y después ya la organización y remodelación del tejido conectivo. En esto participa el macrófago. A estas alturas ustedes deben tener clarísimo que el macrófago que actúa aquí es el que es activado por la vía alternativa, M2. Ese es el macrófago que funciona, digamos, en la parte reparativa. El M1 participa más en la parte inflamatoria, especialmente para fagocitar agentes infecciosos o también, por supuesto, eh, cuerpos extraños, digamos, y material necrótico. ¿Ya? Bueno, como acá dice, la reparación inicia a las 24 horas. Por lo tanto, también se superpone con la angiogénesis, con la formación de tejido de granulación. Por favor, no se enreden con el tema de las horas. Cualquiera de ustedes me podría decir, ya, pero profe, entonces, ¿de qué hora hasta qué hora es angiogénesis después de la herida, digamos, o del infarto? ¿De qué hora hasta qué hora es la necrosis? Después, ¿cuándo es la angiogénesis? Después, ¿cuándo es la...? Bueno, sí, y todo va ocurriendo simultáneamente. Y doctor, entonces, cuando la inflamación es aguda y hay neutrófilos, no pueden haber linfocitos ni células plasmáticas porque esa es inflamación crónica. No, no, no. Pueden estar todas mezcladas y lo que ocurre es normal que hayan células de inflamación aguda y crónica en un proceso inflamatorio. Lo que no es normal es que ese proceso inflamatorio se prolongue por más de 10 a 14 días. Si se prolonga más de ese tiempo, es una inflamación crónica. ¿Qué me voy a encontrar en la inflamación crónica? Las típicas tres células que ya se las he dicho todas las veces. ¿Qué pasa en la inflamación crónica? Un daño repetido a los tejidos. ¿Qué le pasa a los tejidos que sufren ese daño repetido? Hacen reparación, pero con fibrosis, con tejido cicatricial. Ese es un poquitito el concepto que hay que tener bien resumido. Acá en las diapos aparecen algunos detalles más específicos, de los cuales igual a mí me interesa que sepan algunas cosas, ¿no es cierto?, de lo que sale en las diapos, pero evidentemente salvo las citoquinas que yo les mencioné, tampoco me interesa que estén aprendiendo nombres raros, ni cuántos factores de crecimiento hay, ni cómo se llaman. Eso no es una tontera, no tiene ninguna utilidad práctica para ustedes, digamos. Fotos de queloides, creo que les he mostrado en las distintas clases fácilmente como 10, pero es que es el mejor ejemplo de una formación de una cicatriz absolutamente excesiva, anómala. O sea, es un proceso reparativo que evolucionó de mala manera al exceso de cicatrización. Recuerden, la mayoría de las veces el queloide se produce por una predisposición personal y no porque, pucha, no, es que el doctor me operó mal, me puse
un piercing que yo creo que estaba infectado o era mula, quizás de qué material era. No, no, eso no es. El tema es que yo tengo la tendencia a formar queloides. Por eso me cargan los porfiados a los que les salen queloides y después insisten en colocarse en la otra oreja otro piercing, otro aro, porque les va a salir otro queloide, si es una predisposición. ¿Ya? Esta es una úlcera de probablemente pie diabético. Estas úlceras no cierran nunca. ¿Cómo se ven en las biopsias estas úlceras? Lo que les decía yo, vemos esta solución de continuidad, cero tejido de granulación. Porque si se formara este tejido de granulación, bueno, eso presta o le da la facilidad, la capacidad al epitelio de reepitelizar. Esto es lo que uno quiera que, perdón, esto es lo que uno quiere que suceda en estas úlceras de pie diabético, pero casi nunca pasa. Estos pacientes tienen úlceras crónicas, crónicas, muchas veces al final hay que operarlas, sacarlas y tratar de juntar después piel con puntos, porque eso sí permite una cicatrización apropiada. Acá viene un detalle ya más con moléculas y cuestiones. Yo, de verdad, esta parte no, no tengo mucho interés en que le pongan mucha neurona porque es demasiado específico, creo yo. Esto es más de fisiopatología más que de morfología. Eh, a través de factores de crecimiento y liberación de otros mediadores eh, las células endoteliales de un vaso comienzan a alargarse, se fusionan con otras y eso produce, ¿no es cierto?, nuevos vasos, ¿ya? Básicamente ese es el mecanismo. Lo mismo sucede con el depósito de tejido conectivo. Para que se forme tejido conectivo, es decir, colágeno, ¿qué necesito? Que un macrófago me libere citoquinas. ¿A quién? Principalmente a los fibroblastos. Entonces, ¿cuál es la célula más importante que produce colágeno? Los fibroblastos. ¿Cuáles son los principales estimulantes moleculares, mediadores que sirven para la síntesis de colágeno? Los factores de crecimiento. ¿Cuántos hay? Muchos. Nombres, muchos. No interesa. Lo importante es que el factor de crecimiento es un mediador para que los fibroblastos principalmente produzcan colágeno. Y si ustedes me dicen, bueno, pero doctor, también deben haber factores de crecimiento para las células epiteliales, arriba, por ejemplo, en la piel. La epidermis se recupera, ¿no es cierto?, sobre el tejido de granulación y vuelve a formar una capa de epitelio. ¿Y esas células también necesitarán factores de crecimiento? Por supuesto que sí. Por lo tanto, los factores de crecimiento no son solamente digamos, propios para los fibroblastos, también son para otro tipo de células, como las células endoteliales y las células de los epitelios distintos, digamos. Estos son factores que afectan la cicatrización. Normalmente esto es súper importante en toda la cirugía, desde dermato hasta una cirugía de, no sé, pues, de apéndice, de cadera, de prótesis de cadera. Siempre es bueno saber qué factores podrían afectar la cicatrización de ese paciente. ¿Fuma o no fuma? ¿Es diabético o no es diabético? ¿Toma algún tipo de medicamento derivado de corticoides? ¿La zona que le voy a operar tendrá buena irrigación sanguínea? ¿Será un paciente que tiene una adecuada circulación en por ejemplo, en sus extremidades, en las piernas, en los pies, etcétera? O sea, como ven ustedes aquí, hay muchos factores. El estado nutricional también es importante. Esta persona tendrá buena ingesta proteica. La proteína es fundamental como parte de la alimentación. Espérense, tengo una duda. Ya, no, sí, no quedan tan pocas, pero ya son las últimas que van quedando. Eh, la ingesta proteica es fundamental para la cicatrización. Bueno, acá el esquema es bastante parecido, ¿no es cierto?, a lo que estábamos hablando de, en general, las heridas, digamos, cicatrizan con
tendencia, ¿no es cierto?, a la fibrosis, a la cicatriz, en los casos de heridas más profundas, digamos. Acá también esto ya también superó la epidermis y en ese caso van a formar probablemente cicatriz. Y además está el concepto que se los van a volver a decir en cirugía, las heridas que cicatrizan por primera o por segunda intención. Las heridas que cicatrizan por primera intención son heridas que se logran los bordes afrontar. ¿Cómo lo hacemos fundamentalmente los médicos esto? Suturando los bordes. Yo saco un lunar, por ejemplo, supongamos que aquí había un lunar, hago una incisión con bisturí, saco todo ese tejido, que es piel fundamentalmente, y lo envío a una biopsia. ¿Cómo cierro eso yo? Con sutura, ¿no es cierto? Suturas que hay de distintos tipos. En cambio, si te sacas la mugre, como pasó en este caso, te raspaste la mano en el pavimento, no, para esto no vamos a poner sutura, no es necesario. Acá hay que esperar a que esto se seque y se cicatrice por segunda intención. Son heridas más amplias en las que se forma más costra, ¿m? Es mucho más lenta normalmente la reparación y generalmente el resultado estéticamente es más malo del punto de vista de la cicatriz. Generalmente en las heridas por primera intención queda una línea, algo muy pequeñito, en las heridas por segunda intención quedan cicatrices un poquitito más prominentes. ¿Qué haríamos acá? Evidentemente que vamos a pasar una sutura, unos puntos y vamos a cerrar esta herida por primera intención. Acá imposible. ¿De qué manera podemos cerrar con puntos este tremendo socavón? Esto es imposible que cicatrice por primera intención. Esta herida hay que esperar a que con mucha paciencia y mucho tiempo se forme tejido de granulación abundante y se empiece a reepitelizar la herida, es decir, hacer un proceso de cicatrización por segunda intención. Cierre por primera intención con sutura. Y esto que dice acá, fibrosis. Bueno, la verdad que aquí volvemos a repetir insistentemente el mismo tema, ¿no es cierto? El proceso reparativo va a llevar a una regeneración o normalmente va a llevar a un proceso, digamos, de cicatrización con fibrosis. Mira, yo más que nada haría hincapié, este es un riñón bastante averiado, este es un riñón bastante normal, este es un pulmón bastante averiado, este es un pulmón bastante averiado. ¿Puede un riñón o un pulmón quedar así después de una infección aguda, por ejemplo, una pielonefritis o una neumonía? No, no. Entonces, acá se vuelve a insistir en el tema de que estas secuelas, estos daños que son realmente inmensos, el órgano deja de funcionar en realidad. Esto se produce en la inflamación crónica. La inflamación crónica es tan dañina que llega a producir este nivel de daño. Esto es hígado, ¿no es cierto? Un hígado con cirrosis, por eso tiene este aspecto como nodular. Y vemos en la biopsia esta fibrosis que no es para nada normal, con células inflamatorias en su interior. Eh, para variar, queloide. Esta es también producto de una inflamación crónica. Normalmente la persona se mantiene el aro, el piercing, lo que sea, y se comienza a formar esta reacción cicatricial excesiva. Bueno, acá vemos mm, una herida con abundante tejido de granulación. Claro, se supone que es una anomalía, pero esto es maravilloso porque sabemos que pese a tener estas extensas heridas, esta paciente va a reepitelizar porque tiene mucho tejido de granulación. Por lo tanto, esto, si bien es excesivo, pero se considera favorable para una herida. Ustedes dirán, esta paciente, ¿qué le pasó? ¿Se quemó? ¿Tuvo un accidente? No, señores. Tiene una enfermedad cutánea que se llama pénfigo vulgar.
y el pénfigo vulgar produce esas erosiones extensas que pueden ser en muchas zonas del cuerpo. A veces es tan grave que la persona se puede morir, ¿ya? Heridas que forman este tejido exuberante. ¿M? Esto es anormal. Aquí tenemos un paciente que también fue operado previamente, tiene una cicatriz retraída, retráctil, ¿no? En la planta del pie son muy dolorosas. Les comento al tiro que esto es un melanoma, es un tumor maligno. Al paciente le sacaron de aquí un melanoma, se lo operaron, pero lamentablemente hizo una metástasis a corta distancia y se está desarrollando aquí un tremendo tumor. Esta cicatriz es queloide, por supuesto. Eh, Al parecer, no recuerdo bien de dónde saqué esta foto, pero esto fue un accidente, un corte con vidrio, una forma curiosa del corte, y la cicatriz le quedó francamente horrible. Ustedes dirán, ¿esto tiene tratamiento? Sí, sí tiene tratamiento. Podemos hacer no que las cicatrices queden invisibles, pero por lo menos podemos hacer que disminuyan respecto a esto, que está horrible, obviamente. Eh, Esto es una complicación también de la cicatrización. Un paciente que se le hizo un cierre por primera intención con puntos, con sutura, y algunas veces las heridas se abren. ¿M? Esto se puede reparar, se puede volver a suturar, así que se ve feo, pero es totalmente recuperable. ¿M? Lo mismo acá, lo mismo acá. Solo que aquí dejaron curar por segunda intención, ¿eh? Hay que tener mucha paciencia para esto porque probablemente entre la letra A la letra D deben haber pasado por lo menos unos 3 a 4 meses. El paciente tiene que estar dispuesto a hacerse curaciones. Bueno, son anomalías, no es lo que uno espera tampoco esto. Esto sí, probablemente ustedes han visto personas que han sufrido principalmente grandes quemaduras, que sufren estas retracciones, ¿no es cierto? Cicatriciales, digamos. Son muy características, son fibrosis eh, excesivas, ¿no es cierto?, que producen esta retracción y esta dureza. Es una piel dura, acartonada, fibrosa. Muy difícil de tratar, tremendamente difícil de tratar. Bueno, y con eso, estimados próceres, perdón, acá Creedence Clearwater Revival. Bonito, pero la verdad que es música de cuna, eso. Un poco aburrido para mi gusto en realidad, pero es bueno, no puedo decir. En una enfermedad inflamatoria el consumo de tabaco puede ser un mecanismo protector. Sí, mira, lo que pasa es que en las enfermedades crónicas en las que hay mucho componente vascular, el componente vascular, la angiogénesis se ve inhibida parcialmente, no de manera completa por la nicotina, del tabaco, ¿ya? Por lo tanto, lesiones muy vascularizadas en su proceso inflamatorio, por ejemplo, en algunas neumonitis crónica, curiosamente, sirve el tabaco, y también en las colitis ulcerosas que hay mucha angiogénesis. Así que sí, pero la verdad que a pesar de que puede servir, no le vamos a indicar a nadie que fume para mejorar su cicatrización. Le daremos una dieta hiperproteica, le daremos vitamina C, que es antioxidante y además mejora la síntesis de colágeno, antes que estarle recomendando que se ponga a fumar. No, la fibrina, no se olviden, chiquillos, es un componente de la inflamación aguda, de la respuesta inicial. La fibrina no es más que el fibrinógeno que se transforma en fibrina principalmente por enzimas que liberan las plaquetas y el endotelio al activarse. Por lo tanto, la fibrina es una sustancia que está mucho más a nivel vascular, endovascular. No nos confundamos con, o sea, yo sé, les hablé de que hay fibrina en el tejido de granulación. ¿Por qué? Porque está lleno de vasos sanguíneos y pasa un poquito de fibrina desde el vaso hacia el extracelular.
pero en la vía M2 lo que hay es fibras colágenas y fibroblastos, ¿ya? Por lo tanto, el tejido fibrótico no es solo por los fibroblastos, sí es por los fibroblastos, maestro. O sea, disculpa, no maestro, sino que esto fue la Lisette. Sí, es por los fibroblastos. Las fibras colágenas, el tejido fibroso los producen solamente los fibroblastos, principalmente por factores de crecimiento. Sí, los granulomas en sistema nervioso central. La inmortalidad me suena más a tortura que felicidad, sin duda, sin duda. Pero me gustaría morir en el momento en que yo quisiera morir y no que la vida me obligue a morir, digamos. ¿Mm? Bueno, y después hay un par de comentarios ahí, digamos, filosóficos, entre comillas, respecto a la muerte. Bueno, como les decía, ya con esto finalizamos toda la parte de inflamación crónica, reparación. Mañana ya nos vamos a otra área. ¿Mm? Otra área. Así que ahí, bueno, básicamente vamos a conversar sobre, como les digo, inmunopatología